Alejandro Lelo de Larrea. Presidente, preguntarle sobre este tema de transparencia en este operativo y en general de su gobierno. Parecería que a veces es a voluntad la transparencia, y le voy a decir por qué. Porque en este caso, muy concretamente, ya hay abogados que están opinando que se pudo haber violado la Ley de Seguridad Nacional, por dar el nombre del jefe del Ejército, sobre todo porque estamos hablando de la sección segunda, que es la sección de inteligencia del Ejército, también la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, porque puede ser un tema de seguridad nacional, y también al revelar el operativo que pudieron haberse revelado secretos de Estado. Y esa parte usted está decidiendo revelar la información en aras de la transparencia, en una decisión de voluntad presidencial que pudiera precisamente violar la ley de transparencia y otras que comenté. Y también el caso de muchas peticiones de información, presidente, que incluso llegan el INAI ya ordena, instruye a la Presidencia de la República a entregar la información y no la entrega. Digo, yo podría citarle casos concretos si fuera necesario para probar que no estoy mintiendo. ¿Hay, presidente, ese cumplimiento de la transparencia y de la voluntad, y de la ley a voluntad del presidente de la República? Claro que sí, y además tengo facultades para hacerlo. Tengo la responsabilidad de informar al pueblo y de decir la verdad. Y eso es lo que estoy haciendo. Y como consideramos que la transparencia es una regla de oro de la democracia, lo estamos llevando este principio a la práctica. Porque una de las cosas que sucedía anteriormente es que no se informaba, se ocultaba información. Crearon ese instituto para la transparencia, pero a lo mejor desde que está creado ese instituto es cuando menos transparencia ha habido. O sea, porque eran instituciones fachadas. Entonces lo que estamos haciendo es, a ver, no tenemos nada que ocultar. Perdón, presidente, pero en su gobierno ha aumentado de manera importante el número de recursos de inconformidad ante el INAI porque el gobierno no entrega la información. No. ¿Cuándo se habían visto, por ejemplo, 140 amparos en contra de la construcción o para detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía? ¿Cuándo se habían visto tantas columnas de periódicos en contra nuestra? Hagan el comparativo. No, estamos en una etapa nueva. Es que es un proceso de transformación y son cambios. Esto no se veía. ¿Cuándo informaban sobre temas de seguridad? ¿Cada cuánto tiempo informaban? ¿O ustedes no saben de eso? O sea, porque no crean que les estoy cuestionando. Lo que quiero saber es, para refrescar la memoria, pues, cada cuándo informaban sobre el tema de seguridad. En el gobierno del licenciado Peña, del licenciado Calderón. Era información selectiva, ¿no? Sí. Creo que hoy también es selectiva, ¿no? No, se aquí informa, si te estamos no absolutamente de todo, diciendo, ¿no?, todo. Nada más pregúntanos. Ahora sí, que como diría el clásico, tú pregúntame. Bueno,
Le voy a preguntar otra cosa, presidente. El 25 de septiembre hay un resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que parece que le quita lo inmaculado a su gobierno en términos de respeto a los procesos electorales. Ese día el tribunal resuelve de manera definitiva e inacatable que usted sancione a su vocero presidencial porque violó la veda de la elección del pasado 2 de junio. ¿Ya acató ya cumplió esa resolución, esa orden judicial, presidente? ¿O ya, estamos un poco como con Porfirio, que se acata pero no se cumple? ¿Ya estamos se cumplió, por hacerlo, ¿no? ¿Cuál va a ser la sanción que le va a imponer, presidente, como lo ordena el tribunal? Vamos a poner de acuerdo, pero sí vamos a acatar ese resolutivo. ¿Cuándo sería? Porque tiene 2 meses. Sí, lo más pronto posible. Mañana. ¿Y lo va a hacer público? Sí, aquí. Mañana nos ponemos de acuerdo. Ok. El lunes. Además de fin de semana va a ser hoy ya es día de muertos, de los niños muertos, mañana de los adultos, de los finados. Entonces, pero el lunes vamos nosotros a cumplir en todo. O sea, ¿por qué la transparencia? Porque imagínense lo que calienta cuando a alguien le dicen de que está mintiendo. ¿Saben qué es lo que estimo más importante en mi vida? La honestidad. Les voy a poner un ejemplo. Entre otros ataques recibidos durante el tiempo que estoy en este noble oficio, hubieron 2 fuertes. Uno, cuando Ahumada, Diego Fernández de Ceballos, Salinas se pusieron de acuerdo y grabaron a Bejarano y a Ponce, a Ima, sí. Y entonces recuerdo que pensaban que ya de esa no me levantaba, ¿sí? Uno de ellos agarró una servilleta en un restaurante de lujo y la hizo así, una bolita, y la tiró. Así va a quedar. No me llamó por mi nombre, sino como me decían antes, y ahora ya no me dicen así. Y se lanzan con todo. Fue durísimo, que graban en Las Vegas al secretario de Finanzas del gobierno, luego lo del dinero entregado en las bolsas, y era para destruirme políticamente. Eso lo declararon después. Bueno, el mismo Ahumada, se conoce todo, la participación de Salinas, que vio el video antes, Diego, todos. Y luego pues fue cosa de ponerse de acuerdo con un medio de comunicación y vámonos, ¿no? Eso fue muy fuerte. Y luego vino lo del desafuero, también fuertísimo, o sea, todo el aparato del Estado. Armado para desaforarme, me desaforaron. Se pusieron de acuerdo los del PRI, los del PAN,
personajes famosos de la política que todavía están por ahí, y tuvieron que dar marcha atrás. Bueno, de esos dos golpes fuertes que recibí, el que más me dolió fue el primero, aunque el segundo llevaba la intención de que yo no apareciera en la boleta. Era procesarme para que por antecedentes penales no pudiese yo participar como candidato. Era eliminarme para ser candidato a la presidencia. Ese era el fondo de todo. El otro tenía otra connotación, demostrar de que era un simple lema lo de la honestidad valiente. Bueno, ¿por qué me afectó más el primero en mi interior? Porque se ponía en duda mi honestidad. Imagínense cómo decir o cómo argumentar que yo no sabía de que Ahumada había entregado el dinero, a quien había sido, a quien había estado conmigo de secretario particular. Era dificilísimo, pues. O sea, ¿quién me iba a creer? Entonces, por eso me dolía muchísimo, porque me afectaba en mis principios, que eso es lo que estimo más importante en mi vida. Entonces ahora me dicen, ¿por qué la transparencia? Porque tenemos que cuidar eso. Nosotros tenemos que dar el ejemplo de rectitud, de integridad, de honestidad, y no permitir, o sea, que nadie quiera distorsionar las cosas, a nadie, sea quien sea. Decía el Quijote, por la libertad y por la dignidad se puede arriesgar hasta la vida. Eso es. Entonces, por eso la transparencia. ¿Ustedes creen que, no voy a polemizar, pero los que manejan los medios, porque hay gente estratega, especialistas en la calumnia, nos van a tener a nosotros arrinconados? No se puede gobernar un país si no se tiene autoridad moral. Entonces, por eso, ¿tienen dudas? Vamos a aclararlas. ¿Se comete un error? Vamos a reconocerlo. Pero no dejar cabos sueltos, aclararlo todo. Y más en este tema tan importante, porque pues de esta decisión
dependió mucho. Dependió mucho. Estaríamos en una situación totalmente distinta, diferente, incierta, de ingobernabilidad. Por eso muchos amigos hasta llegaron a pensar que era un 4, una trampa. Porque si hubiésemos caído en eso, imagínense nuestros adversarios, los que se dedicaron a decir que nos faltaron pantalones, lo que estarían diciendo ahora. Que nos sobraron pantalones, o sea, y que era la dictadura, porque así son. Es como aquello de que si le ensartas, pierdes, y no, si no le ensartas, perdiste. Entonces tenemos que andar con cuidado, y nada más que se sepa que no nos vamos a dejar. O sea, de manera muy respetuosa, sin autoritarismos, pero nos importa la polémica porque es parte de la pedagogía política. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no es nada más que estemos aquí, una simple rueda de prensa, es que nos están viendo muchos ciudadanos. Y ahora el protagonista principal de esta historia es el pueblo. El pueblo es el motor del cambio. Los ciudadanos. Entonces, por eso tenemos que aclarar todo y hablar con toda franqueza, nada más con respeto. Pero también no tenemos por qué todos pensar de la misma forma. No, siempre lo hemos dicho, eso corresponde a las dictaduras, el pensamiento único. Tiene que haber discrepancia. Esas las tenemos, bueno, hasta en nuestras casas, ¿no? En el gobierno, al interior, hay puntos de vista distintos. Imagínense cómo era el gabinete de Juárez. Prieto, Ocampo, Lerdo, Iglesias. Le renunciaban. Hay una, no anécdota, es un hecho histórico. Cuando se pelea Comonfort con Ocampo, porque Comonfort era moderado y Ocampo era radical, y escribe Ocampo diciendo: es que Comonfort dice que va a resolver las cosas con apretones de mano, y yo siento que hay que resolverlas con apretones de pescuezo. Entonces, y le renunciaban todos, y lo enfrentaban al presidente, lo cuestionaban, y ese grupo así, independiente, con criterio propio, pues es el mejor gabinete que ha habido en la historia de México, así de sencillo.
Entonces, no tiene por qué ser todo uniforme, tiene que haber pluralidad en todos lados. O sea, yo lo veo con mi hijo Jesús, tiene 12 años, y si no se argumenta bien con él, si la mamá o el papá ¿sí? quiere imponer algo, espérate, ¿sí? Y empieza a exponer y a razonar, así ya los niños, o sea, y hacen ver mal a los adultos. O sea, ya no es así de que como era antes, ¿no? Chamaco, te voy a haz caso. No, ya no es así, afortunadamente. Afortunadamente ya las cosas han cambiado. Entonces, que todo mundo pues se exprese, que se garantice el derecho a disentir, y eso es lo que estamos buscando.